La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Publica a esta hora el diario.es que el hoy novio de Isabel Díaz Ayuso cobró casi 2 millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. En 2020, este señor ingresó exactamente 1.973.000 euros por intermediar para la empresa española FCS. Es una empresa que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas, pero que en la pandemia encontró el nicho de mercado del material sanitario. 1.973.000 euros en comisiones. El ingreso de ese dinero está en el origen de la denuncia por fraude fiscal que la Fiscalía ha presentado contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Denuncia por defraudar supuestamente 350.000 euros a Hacienda a través de facturas falsas y empresas pantalla. Lo de las facturas es tremendo. La Fiscalía describe perfectamente cómo las empresas de este señor presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios para que así pareciera que tenía menos beneficios y por tanto tuviera que pagar menos impuestos. Según el diario.es, a veces lo hacían poquito a poquito, metiéndoles facturas a 3 ciudadanos andaluces de un pueblo de la provincia de Sevilla, pero a veces, ¡pum!, trataban de meter facturas descomunales. Una factura de 920.000 euros a una empresa de Costa de Marfil, otra factura de 620.000 euros a una empresa mexicana. ¿Qué tenían en común esas dos empresas? Pues un mismo señor, un mexicano que estaba detrás firmando las facturas o siendo el representante de la empresa. Es todo tan burdo que a este tipo mexicano, cuando le llama a la agencia tributaria en 2023 y le dice: oiga usted, esta factura que tenemos aquí de 620.000 euros, esta factura que apesta y que lleva su firma, ¿esto qué es? Y coge el señor y le dice a la agencia tributaria: pues no me suena, no conozco esa empresa, yo no he firmado esos contratos. 6 días después, ese mismo señor escribe a la agencia tributaria que sí, que ya se acuerda, que se había confundido con otra empresa, cuando le preguntó el inspector. Casualidad, ese mismo señor está detrás de la empresa de Costa de Marfil a la que el novio de Ayuso le pasó la factura de 920.000 euros que Hacienda considera que es falsa. Bueno, tan falsa como las otras facturas. Esto no lo decimos nosotros, no lo dice el diario.es, lo dice la agencia tributaria, que había una intencionalidad querida y buscada de solicitar y utilizar las dos facturas que claramente son falsas o falseadas con la finalidad concreta de conseguir la pretendida reducción fiscal. ¿Qué ha dicho Ayuso de todo esto? Ni una palabra del fondo del asunto. Ni que es falso, ni nada sobre el asunto en sí. A cada pregunta que le hacían ella, van a por mí. Ahora tocaba a mi novio, es una estrategia de Moncloa. Esto era algo que me esperaba porque desde hace 5 años, todos los días, tengo algo similar. Y acto seguido ha llegado a insinuar que la Fiscalía denuncia a su novio porque PSOE. Ha escrito Ayuso en Twitter, dice: la Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero. Primero, es curioso que aquí Ayuso sí queda por bueno la existencia de lawfare. Contra ella puede haber lawfare. Lo mismo dice que es solo una inspección de Hacienda como cualquier otra, y lo mismo dice que esto es porque la presidenta de la Fiscalía de Madrid es afín al PSOE, y pa'lante con eso. Esta insinuación sobre la Fiscalía, además, ¿qué busca? Porque le viene la agencia tributaria a la Fiscalía y le dice: oiga usted, mire, hemos encontrado este fraude, lo hemos mirado por todas partes, hemos dado trámite de audiencia al afectado, no nos lo creemos, seguimos pensando que defraudó a pesar de que nos hemos leído sus alegaciones. ¿Qué tiene que hacer ahí la Fiscalía? La Fiscalía no tiene otra que judicializarlo, punto, porque lo contrario sería incurrir en una omisión de su deber. Qué bien atada tiene que estar la denuncia de Hacienda para que en todo el día, y son las 10 de la noche, el equipo de Ayuso no haya podido sacar ni medio papel que cuestione una copa. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, buenas noches. Hola, buenas noches. Raquel Jerique, adjunta al director del diario.es, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carlos Cue, corresponsal político del País. ¿Cómo estás, Cue? Hola, buenas noches. Vamos a entrar ahora en el análisis de lo que sabemos y de lo que no de este caso, la respuesta de Isabel Díaz Ayuso. Pero antes, en la contra de Hora 25. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Has estado echando un vistazo al artículo que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, ha escrito en la revista que él dirige y en el que afirma que el PP se movilizó en Galicia con gratificaciones a las mariscadoras y monjitas organizando el voto. Y a un tío mío le regalaron un pin
por eso voto al PP. Claro que el PP utilizó recursos indebidos, pero me parece que resumir así de forma tan pintoresca las victorias del PP a lo largo de la historia democrática en Galicia es bastante temerario, como cualquiera que ridiculice esas victorias, que no empezaron hace un mes precisamente. Más allá de que siempre me chirríe que el presidente del CIS, organismo supuestamente neutral que siempre da mejores resultados al partido que lo puso, publique artículos tan tribuneros. Yo creo sinceramente que Tezanos lo que debe hacer es explicar los resultados electorales en los que el CIS ha acertado. Queremos saber a qué se debe que el CIS, por ejemplo, fuese el que más se acercó de forma extraordinaria e insólita en las últimas elecciones generales. ¿A qué se debió eso? ¿Qué pasó ahí dentro para que triunfasen sus encuestas? Y esa es la noticia que acierta y la noticia de la que más nos interesan sus explicaciones. Gracias, Javois. Un bico. Y un biso también. Mira, ves, encontré la fórmula entre el gallego y el castellano. Un biso. Un biso. Take another road. Si un político ante una información incómoda lo que hace es recurrir al victimismo, es que no puede desmentir la información en sí que le está poniendo en aprietos. ¿Qué sabía y qué no sabía Isabel Díaz Ayuso de la denuncia de la Fiscalía a su pareja por un supuesto fraude de 350.000 euros con facturas falsas? Sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda y que, iban a intentar que si trama... Aquí no ha habido ni tramas ni redes paralelas. Es llamativo que Ayuso no dice que es mentira lo que publica el diario.es o la denuncia de la Fiscalía. Ayuso pasa directamente al van a por mí. Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda que a lo mejor a los ciudadanos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo y en todo caso esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Luego yo creo que, no sé, poco más les puedo decir. Y dice Ayuso, detrás de todo esto está Moncloa moviéndolo. El hecho de que la Moncloa que esté encima de ello todo el rato moviéndolo por los medios de comunicación o que datos personales de un ciudadano anónimo que ni siquiera él sabe ahora mismo la mitad de las cosas, estén dando vueltas por las redacciones, no es normal. Sí que me parece una forma de proceder que no se suele hacer con ningún ciudadano. Y cualquiera que haya sufrido una inspección de Hacienda además sabe cómo funciona esto. Primero se te acusa y luego tú ya entras a defenderte, a explicar las cosas. Y no se está dando esa circunstancia, directamente se le está acusando. Luego es evidente que el trato que se le está dando tampoco es algo que sea normal. Esto no es una investigación de Hacienda en la que su novio ahora se tenga que defender. La pareja de Isabel Díaz Ayuso ya fue escuchada por Hacienda. Hacienda analizó sus alegaciones. Lo que pasa es que Hacienda no se cree las explicaciones y ha elevado el asunto a la Fiscalía, que lo ha convertido en una denuncia por 2 delitos de fraude fiscal y por falsedad documental. Ese dinero del supuesto fraude, todavía todo supuesto, ese dinero lo amasó sobre todo, y esta es la novedad de esta noche, se amasó a través de las comisiones, casi 2 millones de euros en comisiones por contratos de material sanitario. José Precedo, adjunto al director adjunto del diario.es. Buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Cómo sois los adjuntos? Que me hacéis caer en estos líos de director adjunto al director. Precedo, explícame estas comisiones. Bueno, se trata de una comisión, 2 comisiones que cobra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por mediar entre 2 proveedores de mascarillas. En mayo de 2020 y en agosto de 2020 hay una empresa que se llama FCS Select Products que vende a otra empresa gallega que se llama Mape Asesores material sanitario por 42 millones de euros. Es material sanitario que luego la segunda empresa gallega, igual que la primera, vende a distintas sociedades, administraciones públicas y demás. 42 millones. De esos 42 millones, el 4,5% va a parar a las manos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque en enero de ese mismo año, de 2020, se firma un contrato de intermediación entre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y Select Products. Que por entonces, perdona, Precedo, pero por entonces todavía no eran pareja.
No eran No, pareja, vale, efectivamente. vale. Hay que recordar que la pareja de Isabel Díaz Ayuso lleva trabajando en el sector sanitario unos 15 años. Es cierto que se dedicaba a la prevención de riesgos en el grupo Quirón Salud, y cuando estalla la pandemia ve una ventana de oportunidad mejor, un nicho de mercado más rentable, y es aquí donde factura esos 2 millones, insisto, por mediar entre una empresa catalana y una de Pontevedra. Media cobra 4,5% de cada venta, se lleva los 2 millones. Por el medio hay algunas, digamos, circunstancias raras. Interviene una empresa de Florida, insisto, para mediar entre un proveedor de Cataluña y uno de Pontevedra. Se presenta una serie de viajes a Nueva York, y cuando tiene todo este dinero, a la hora de hacer la declaración, evidentemente multiplica por 6 la facturación que tenía antes de eso. Dice, ¿cómo voy a pagar tantos impuestos o cómo puedo reducir la factura fiscal? Bueno, pues lo que dice la agencia tributaria es que ahí es donde urde un fraude fiscal con facturas inventadas que se nutre de diferentes sociedades, una mexicana, una de Costa del Marfil, varias andaluzas, por 1,7 millones, de manera que los 2 millones menos el 1,7 de gastos que él aporta se queda en un beneficio de 300.000 y paga impuestos por esos beneficios de 300.000. Esa es básicamente la operativa que tuvo la pareja de Isabel Díaz Ayuso en toda esta trama. Estamos hablando esta noche, Precedo, de esa comisión en 2 pagos de casi 2 millones de euros, sumando los 2 pagos, casi 2 millones de euros. Esto la Fiscalía en principio no lo incluye en su dossier, pero no lo tramita como un delito, no considera que en la comisión en sí haya delito. En lo que hay delito es en lo que hizo después para pagar menos impuestos por este dinero. Claro, eso fue lo que hizo estallar lo que hizo saltar las alarmas en Hacienda. No que cobre comisiones, que por aquel momento se podían cobrar, incluso estaban relajados los controles, y además es comisiones entre 2 empresas particulares, sino que después de multiplicar por 6 la facturación, la pareja de Isabel Díaz Ayuso declara menos beneficios. Cuando tú multiplicas por 6 tu facturación, declaras menos beneficios, esto pita a Hacienda. Y es cuando Hacienda empieza una investigación que dura 2 años, que es un informe de 200 páginas, donde él presenta alegaciones, donde se escucha a los proveedores que presentan esas facturas, y se llega a la conclusión de que las facturas son falsas, que el trabajo no se ha realizado y que se trata de un mero artificio para pagar menos impuestos. Por eso se le denuncia por 2 delitos de fraude fiscal en los ejercicios 20 y 21 y por falsedad documental por aportar facturas falsas. Esto que hemos escuchado ahora de Ayuso, esto es una acusación que hace la agencia tributaria y ahora tendrá que defenderse mi pareja. Su pareja ya se defendió ante la agencia tributaria. La agencia tributaria ya lo convocó. Sí, ella dice que no ha tenido oportunidad de defenderse como contribuyente. Eso es directamente mentira. Quien lea el informe se da cuenta de que ha aportado las facturas, de que se ha explicado, le han llamado a declarar a sus supuestos proveedores, han visto que varios de los proveedores no tienen personal, que no se dedican al sector en el que supuestamente se están haciendo los trabajos, que son el sector de la sanidad, porque hay uno de los contratos tiene que ver con Quirón Salud, que resulta que la Fiscalía después, y primero la agencia tributaria, se da cuenta de que ese servicio lo presta una empresa sin empleados de infraestructura. Entonces se pregunta, ¿pero cómo es posible prestar ese servicio? Y hay otra serie de detalles muy rocambolescos que iremos viendo a lo largo de los días que llevan a esa conclusión de que 1,7 millones de gastos no existieron y de que se trata de una simulación de facturas para ahorrarse los impuestos de ese pelotazo de 2 millones, que, insisto, es por mediar entre 2 empresas, que luego es cierto que esas 2 empresas vendían a las administraciones. Una de ellas, FCS Select Products, es la que más ha vendido cientos de millones de euros en una de esas oportunidades que encuentra una empresa que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas y que por lo que sea encuentra suministros en Asia y acaba multiplicando sus beneficios y haciendo millonarios a sus dueños. José Precedo, director adjunto del diario.es. Precedo, gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Hay un asunto que no es menor en todo este asunto y es el tema del piso. El piso que compra la pareja de Ayuso, cuando ya es pareja de Ayuso, de hecho es el piso en el que Ayuso vive con su novio, es un piso de casi 200 metros cuadrados en el centro de Madrid que el novio compró cuando la agencia tributaria ya le estaba investigando.
por supuestamente haber cometido este fraude. Miguel Ángel Campos. El novio de Ayuso, Alberto González, adquirió el piso del barrio de Chamberí en el que habita junto a la presidenta el 27 de julio de 2022, es decir, cuando ambos eran pareja y Alberto ya había obtenido los beneficios bajo sospecha por los que ha sido denunciado por la agencia tributaria. El piso, según datos del registro de la propiedad a los que ha accedido la SER, está ubicado en la 6ª planta de un bloque de viviendas de lujo construidas en los años 70 del siglo pasado para el Alto Estado Mayor de la Defensa y tiene 183,77 metros cuadrados. Se compone de un vestíbulo, comedor y zona de estar, despacho, cocina, 3 baños y 5 habitaciones con área de servicio. Para la adquisición de la vivienda, tasada en 837.000 euros, ha sido formalizada una hipoteca de 500.000 euros a 20 años, por lo que una parte de la propiedad ha sido abonada con otros medios. Alberto González aparece en el registro de la propiedad como el único titular del inmueble. El PP ha salido hoy en defensa de Isabel Díaz Ayuso, desvinculándola claramente de lo que haga su pareja. También es verdad que el PP sabe que este cierre de filas lo está haciendo sin conocer realmente el alcance de lo que vaya a publicarse de este supuesto fraude, si es que queda por publicarse, por lo que acabamos de escuchar a Precedo, parece que sí. David Junquera. A primera hora el PP apuntaba al novio de la presidenta. Tendrá un problema esa persona con la agencia tributaria, que yo sepa. Isabel Díaz Ayuso no tiene ninguna inspección de la agencia tributaria. Feijóo en Onda Cero separaba a Ayuso del caso, pero tras salir Ayuso a denunciar una cacería, Tellado se apuntaba a la tesis. Que hay una cacería por parte del Partido Socialista contra ella, me parece lamentable traspasar la barrera personal. Al PSOE le huele mal el entorno de la presidenta madrileña. Llamativo es que la presidenta de una comunidad autónoma tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos casos de fraude con motivo del sufrimiento de la pandemia. Era María Jesús Montero y en la misma línea Óscar Puente. Patrón de conducta el que se observa en toda la familia de la señora Ayuso. Aprovechamiento del erario público, aprovechamiento de la relación familiar de parentesco con la presidenta de la Comunidad de Madrid para la obtención de contratos y lo último, una persona con la que convive que hoy ha sido acusada de fraude fiscal y que ha pagado con el producto de ese dinero el piso en el que reside la señora Ayuso. Por eso desde Moncloa se piden explicaciones. Pilar Alegría. Más transparencia y menos fruta. Y el resto de grupos, cada uno lo ve a su manera. Vox se borra, Compromís sorprende y los comunes no se cortan. Yo no puedo hacer ningún juicio de valor. No se puede ni se debe culpar nunca a una mujer de lo que puede hacer su pareja. Parece ser que lo que más le gusta no es la fruta, sino el fraude fiscal y el chorizo. El PP critica los ataques personales a Ayuso y a la vez carga contra la esposa del presidente Sánchez por su relación con una Air Europa que fue rescatada con dinero público. Y la actual ministra de Sanidad, Mónica García, acaba de parafrasear el histórico tuit del PP en la etapa de Pablo Casado, cuando dijo aquello de: la cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. Esto es lo que dijo Pablo Casado en COPE, aquella fue la frase que lo terminó matando. El PP lo publicó en un tuit. Bien, Mónica García acaba de publicar: la cuestión es si es entendible que cuando morían en España 700 personas al día se pueda cobrar 2 millones de euros en comisiones y luego defraudar más de 300.000 euros a Hacienda por vender mascarillas. Carlos Cue, tu análisis del caso, de la respuesta de Isabel Díaz Ayuso. Pues efectivamente estamos ante un caso delicadísimo, porque ha aparecido esta noche, tanto en la portada del diario.es como en la portada del País, la palabra mascarillas, que yo creo que ya un componente que redondea. Era evidente que se estaba hablando de material sanitario, en fin, pero ya sabemos y vamos viendo cada vez más claro que ese dinero, que el beneficio que luego se intentó defraudar a Hacienda presuntamente, pues provenía de venta de material sanitario y de mascarillas en pandemia. Creo que si elevamos un poco la mirada, parece muy evidente, ya tenemos varios casos encima de la mesa, parece muy evidente que aquí, y eso lo sabíamos, pero lo estamos comprobando, mucha gente se forró de manera inclemente durante la pandemia, llevándose, mientras miles de ciudadanos se dejaban la piel, se jugaban la vida, miles de sanitarios, barrenderos, limpiadoras, gente de los supermercados, toda la gente que nosotros veíamos todos los días que estaban salvándonos la vida y cuidando y jugándosela para que tuviéramos comida, para que tuviéramos, en fin, para que se cuidaran los enfermos, todas esas cosas. Mientras todo eso pasaba de forma aparentemente, en muchos casos legal,
como el caso del hermano de Díaz Ayuso, de forma absolutamente legal, en otros casos de forma clarísimamente ilegal, como el caso de Koldo García, pero hubo mucha gente que se llevó muchísimo dinero, unas comisiones impresionantes, y aparentemente la pareja de Díaz Ayuso no solo se llevó unas comisiones muy espectaculares, totalmente legales en ese caso, porque como decía antes Precedo, la Fiscalía no se mete ahí, como no se metió con el hermano de Ayuso, pero sí se mete en que luego intentó que esas comisiones pagaran a Hacienda menos de lo que tenía que pagar, con un fraude bastante evidente y con falsedad en facturas, que es un poquito más grave. Yo he estado hoy todo el día en el Senado y ahí hay un ambiente pues muy tenso, muy tenso, muy complicado, porque evidentemente el PP quiere asimilar. El PP está haciendo una cosa un poco particular en el caso de Ayuso, porque si la Fiscalía se mete con un familiar de Ayuso, con la pareja de Ayuso, la Fiscalía es progre. Pero si la Fiscalía va contra Koldo García y por tanto contra el PSOE, porque Koldo García era del PSOE y es un escándalo del PSOE, evidentemente, si va contra Koldo García, la Fiscalía ha hecho un trabajo extraordinario. Bueno, pues yo creo que parece bastante evidente que en los dos casos la Fiscalía lo que hace es averiguar lo que hay, llamar al aludido, intentar que se explique, y si no se explica, pues te cae un procedimiento como este donde efectivamente tendrá que explicarse. Yo creo que políticamente este asunto es muy relevante, mucho más de lo que podía parecer en un principio, porque había un asunto muy delicado, ¿no? De las parejas, lo que dice Feijóo, ¿no? Las parejas, no hay que meterse con las parejas porque uno no es responsable de lo que hace su pareja. Y como principio creo que es razonable plantear eso. Pero este tiene un problema mayor, y es que Ayuso es la principal responsable de los impuestos madrileños. Ayuso, no nos olvidemos, tiene capacidad fiscal, porque gracias a las decisiones de Ayuso hay varias decenas de miles de personas en esta ciudad, en esta comunidad, que pagan muy pocos impuestos, sobre todo el impuesto de patrimonio, y a otros les baja los impuestos porque tiene capacidad fiscal, con lo cual es una de las máximas responsables de los impuestos de Madrid. Que una de las máximas responsables de los impuestos de Madrid conviva y viva en la casa de una persona que tiene este nivel de posibilidad, de supuesto fraude fiscal y es cuando menos lo mínimo que puede hacer es dar explicaciones, y probablemente lo mínimo que podría hacer es pedir disculpas, explicar y pedir disculpas y decir, efectivamente, aquí alguien ha cometido un error, por lo menos error. Pero no decir que todo esto es porque me persiguen y la Fiscalía es progre. Es que hay elementos encima de la mesa muy evidentes. 10:22 de la noche, 9:22 en Canarias. Mónica García, ministra de Sanidad, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué les sugiere lo que estamos conociendo, que publica esta noche el diario.es, El País también, sobre las comisiones que cobró el ahora novio de Isabel Díaz Ayuso en la pandemia, 2 millones de euros por intermediación entre empresas para la compra de material sanitario, y que después de ese ingreso, para pagar menos impuestos, según la denuncia de la Fiscalía, trampeó con facturas falsas? Pues ¿qué me sugiere? Yo supongo que me sugiere lo que nos sugiere a todas las personas honestas y decentes, ¿no? Que volvemos otra vez a la casilla de salida de gente que se aprovechó del sufrimiento de la pandemia, de los momentos en los que estábamos pasándolo mal todos los españoles y las españolas, y casualmente, nuevamente, en el entorno de la señora Ayuso, ¿no? Bueno, pues parece ser que mala suerte que tiene la señora Ayuso, oye, que es que siempre hay un hermano, un novio y alguien que está relacionado con mordidas relacionadas con las comisiones en sanidad. ¿Entiende las críticas del PP cuando dice la izquierda está intentando vincular a Ayuso con lo que haga su novio, y a una mujer no se le puede vincular con lo que haga su pareja, como a un hombre no se puede vincular con lo que haga su pareja? ¿Entiende esa crítica? Bueno, yo la entiendo teniendo en cuenta que el Partido Popular ha hecho eso históricamente, ¿no? Lo ha hecho con Mónica Oltra, lo ha hecho con otras oponentes políticas que ha tenido enfrente. Lo que no entiendo es, no sé, la señora Ayuso, que ha sido tan crítica, ¿no? Y que siempre sale como de una manera victimizada, pues como habéis contado, es que está viviendo en una casa que está pagada con el dinero de esas mordidas, de esas comisiones, y de un señor que además no es que se haya hecho un fraude fiscal, es que ha hecho un delito fiscal, ¿no? Y convive en esa casa. Entonces, bueno, también le hemos oído darnos lecciones sobre los jóvenes que no se compran casas, que no se esfuerzan, ¿no? Y que ya la gente no quiere trabajar, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, más de lo mismo. Yo creo que pocas lecciones del Partido Popular, ¿no? Yo entiendo que ahora estén acorralados, ¿no? Porque hayan visto como su gran baza, ¿no? Que era ahora mismo intentar extender toda la corrupción hacia el resto del gobierno de España, pues se les ha visto otra vez truncada por la señora Ayuso. Es que estoy viendo en el orden del día de la sesión del control al gobierno de mañana en el Congreso que el PP le pregunta a usted por la compra irregular de mascarillas. Muy mala suerte. Es un mal día para preguntarle a esta ministra sobre corrupción sanitaria relacionada con las mascarillas, y es un muy mal día para el Partido Popular tener que volver otra vez a reconocer que le viene la corrupción como un boomerang, ¿no? Estamos acostumbrados a verla, y bueno, pues mañana en el Congreso obviamente les recordaré esa disonancia cognitiva que tiene el Partido Popular con los casos de corrupción que han rondado por su partido. ¿Cómo se llama el perro? Lo tenemos ahí queriendo intervenir. Se llama nada, y es que es oír corrupción y ponerse como loca, pero como loca. Mónica García, ministra de Sanidad. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Lola García, tu análisis. Yo voy a empezar haciendo un mea culpa, un lamento tener que hacerme una enmienda a mí misma, porque yo hace unas semanas en este mismo programa defendía que la mayoría de contrataciones durante la pandemia de mascarillas y demás creía que se habían hecho más o menos correctamente, pero veo que proliferan los listos y los que efectivamente, como decía Carlos, se han forrado, y mucho, ¿no? Sobre el caso en particular de Díaz Ayuso, creo que habría que distinguir dos cosas. El delito, de momento, por lo que sabemos, está ceñido a la relación con Hacienda, no tanto a la operación comercial, digamos. En la operación comercial, moralmente nos puede parecer terrible que se embolse 2 millones por hacer una tarea de intermediación para el tema de las mascarillas, que es algo que debería hacer incluso en esa época más barato de lo que habitualmente haría, pero en principio no es delito. El delito se tendría que circunscribir a la parte de Hacienda. Y entonces, en este momento, ese delito lo comete la pareja de Ayuso, no Ayuso, eso es verdad. La cuestión es que, claro, el Partido Popular, hace pocos días, el señor Feijóo le decía a Sánchez, primero, ha llegado a acusar, como bien explicabas, a la mujer de Sánchez de cosas así muy etéreas, simplemente para sacarlas, y le decía al señor Feijóo a Sánchez, con lo de Koldo, usted lo sabía y lo ocultó. Usted lo sabía y lo ocultó. Lo dijo varias veces en la sesión de control. Fue repitiendo todo el rato, dando por supuesto que Sánchez lo sabía todo y lo ocultó. Y entonces, claro, empiezas a preguntarte, bueno, ¿y Díaz Ayuso lo sabía y lo ocultó? Porque es evidente que ella conocía, hoy lo explicaba sin ningún problema, que ella ya sabía que se estaba haciendo esta investigación de Hacienda, ¿no? Lo importante aquí es también si, aparte de ese delito cometido por su novio, que ella sabía y ocultó, si hay una influencia en la administración. Es decir, si por el hecho de ser la pareja tuvo capacidad de influir para hacer esa operación. Y eso ya es un salto diferente, que creo que de momento, por lo que conocemos, no estaría sobre la mesa. No apunta eso. No apunta eso. Por lo que conocemos hasta ahora. Por lo que conocemos hasta ahora, efectivamente. Entonces, claro, un asunto que al final se quede simplemente entre comillas, en el delito fiscal, me parece que moralmente seguramente no es muy estético políticamente, pero no creo que vaya a suponer en fin, depende cómo se maneje. Incluso Díaz Ayuso, que es muy hábil, puede darle la vuelta. Hoy ya hemos visto una actuación, digamos, de victimismo, pero podemos llegar a ver actuaciones de feminismo exacerbado. O pedir la dimisión de la fiscal, no te quepa la menor duda, sí, que esto puede llegar a pasar. Que es que depende de cómo se maneje esto, puede acabar. Y luego, en líneas generales, me parece que en materia de corrupción un clavo no quita a otro clavo. O sea, en materia de corrupción lo que acaba pasando es que todo se enfanga y acaba por
salpicar a todo el mundo. No digo con eso que no se tengan que explicar los casos de corrupción, faltaría más, pero que los partidos se frotan mucho las manos cuando encuentran un caso de corrupción del que está enfrente y al final acaban todos por salir mal parados. Enrique. Bueno, ahora mismo en España tenemos varios casos, ¿no?, de mascarillas y los hemos tenido, cada uno es peculiar por un asunto, ¿no? Hay casos en los que la comisión se ha declarado ilegal, otras es excesiva y es escandalosa, otras les han pillado pues por querer, la avaricia rompe el saco, ¿no? Y en este caso de la pareja de Ayuso pues parece que va por ahí, igual que en el caso Koldo, ¿no? ¿Y por qué la avaricia rompe el saco? Porque hubiera sido suficiente, ¿no?, tener la buena suerte de ser un consultor de Quirón, que tienes una empresa, bueno, que tampoco es una multinacional, vamos, tienes un trabajo pues más o menos bien pagado, haces consultoría y resulta que en enero, gracias a una información de una gran empresa, ¿no?, catalana, que sabe lo que está pasando en China y prevé lo que puede acabar pasando aquí, como así fue, en el mes de enero te contrata como intermediario, ¿no? Y eso te permite ganar 2 millones de euros así de una tacada por lo que el propio informe dice, por reuniones, videoconferencias y un viaje a Nueva York, ¿no? Sin querer quitar mérito a lo que supone la intermediación entre dos empresas, que hay casos en las que lo tiene, pero él mismo define la labor que hizo en estos términos, ¿no? Digamos que no supuso una inversión para él, simplemente era una persona que puso en contacto, como explicaba José Precedo, a una empresa que podía conseguir material, una empresa catalana, la puso en contacto con una empresa que 2 meses más tarde de firmar su contrato como intermediario necesitó ese material, que era una empresa gallega. Entonces tienes la gran suerte que el destino y el trabajo te sonríe y ganas por una labor que él mismo define como bastante básica, ganas 2 millones de euros en 2020, ¿no? Y en vez de decir qué suerte he tenido y ahora voy a pagar lo que me corresponde, pues no. Entonces dices, bueno, he tenido suerte, pero a mí me gustaría quedarme casi los 2 millones en vez de pagar la mitad, ¿no? Y entonces, según la agencia tributaria, lo que hace es inventarse esas facturas falsas. Aquí pasan 2 cosas. Hay una cosa que es de la responsabilidad propia de la pareja de Ayuso, que en ese momento además al parecer no eran pareja, lo que no sabemos es si se conocían o no, porque al parecer los presentó el hermano, o sea, quizá era un amigo, no sabemos si se conocían previamente o no, de momento eso no se sabe, pero sí sabemos que en ese momento oficialmente no tenían una relación, con lo cual lo que haga ese ciudadano pues nos puede parecer mejor o peor, como es cobrar 2 millones de euros como comisionista por una labor, bueno, bastante básica, pero evidentemente eso se circunscribe, ahí no veo una responsabilidad, digamos, política o ética, ¿no?, de la presidenta, pero claro, cuando sí eran pareja, en el 2021, él sigue aportando facturas falsas, ¿no?, porque la investigación de Hacienda se ciña a los años 2020 y 2021, año segundo en el que ya tenían una relación, ¿no? Entonces, las explicaciones hoy de Ayuso dejan bastante que desear y si no cambia la política comunicativa, y esto lo hemos visto en otros casos, ¿no?, como por ejemplo el caso Cifuentes, a veces la política comunicativa es la que acaba estropeando y acaba forzando dimisiones o forzando responsabilidades o haciendo más grande la bola de nieve. Y yo lo que he visto hoy en Ayuso es que ha perdido la ocasión, bueno, aparte de que la victimización, bueno, evidentemente que tiene enemigos, claro que los tiene, ¿no?, pero sobre todo los tiene cerca, por lo que parece, ¿no?, familiares, amigos, etcétera, que hacen cosas que pueden ser más o menos legales, pero son dudosamente éticas, ¿no?, como las comisiones. Pero en cualquier caso yo creo que ha perdido la ocasión de, sobre todo, de decirle a los madrileños a los que les cobra impuestos, decirles que al margen de cómo quede la presunción de inocencia, por supuesto, ¿no?, al margen de cómo quede este asunto de su pareja, que ella está a favor de los impuestos, que hay que pagar impuestos y que no, podría haber sido una decisión política, ¿no?, situarse al lado de los madrileños para los que gobierna, en lugar de situarse enfrente de un partido político o de la Moncloa a quien adjudica, digamos, una campaña que evidentemente no lo es, porque aquí hay una fiscalía, hay un informe de 200 páginas de la agencia tributaria, quiero decir que los hechos son bastante evidentes, ¿no? Luego, pues, mentirijillas, ¿no?, como lo de él no se ha podido explicar, bueno, sí se ha podido explicar, ha hecho alegaciones y la agencia tributaria ha seguido sin creérselas, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha sido la explicación, que no ha sido una explicación realmente, ¿no?, ha sido bastante desastrosa, porque al final, aunque no haya sido ella la que lo ha hecho, a partir de 2021
ella sí convivía con esta persona que ese mismo año estaba defraudando supuestamente, ¿no? Entonces, quedan muchas preguntas en el aire. Ella lo sabía, estaba al tanto de los negocios de su pareja, tuvo conocimiento hasta en qué profundidad de esa investigación. Ella sabía que su pareja era comisionista. En fin, todo esto no lo sabemos, ¿no? Yo creo que es relevante porque gestiona los impuestos de los madrileños, porque gestiona los servicios públicos gracias a los impuestos, porque vive en una casa pagada por una persona que seguramente ha escamoteado recursos públicos en la comunidad que ella gobierna. Y aunque no haya sido ella misma, yo creo que evidentemente hay una responsabilidad que no es jurídica ni penal, pero que sí es política y ética, y hoy no ha estado a la altura para desvincularse de eso, decir claramente cuál es la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid respecto al fraude fiscal, y la verdad que eso no lo ha hecho. Yo creo que en realidad Ayuso está actuando de forma coherente, en el sentido de que esta es la reacción de Ayuso a todos los problemas que ha tenido desde cualquier momento, que es una reacción típica de Trump, ¿no? Que es decir, me acusan de algo, me acusan de cualquier cosa concreta, en vez de ir al asunto concreto, es la izquierda la que me acusa, son todos los rojos, los comunistas, los que vienen a por mí. La verdad es que hasta ahora ha sido bastante exitoso. Hay que reconocer que Ayuso ha tenido mucho éxito en colocar cualquier cosa que tenga que ver con su gestión, por ejemplo, el tema de una gestión desastrosa, por ser amable, que es el tema de las residencias y de las muertes en las residencias. Ella sistemáticamente la ha enfocado desde el punto de esto es la izquierda que viene contra mí. Y esta es una técnica que a Ayuso le está siendo muy eficaz y que, claro, evidentemente su tentación hoy ha sido mantenerla. Pero el tema es que aquí está la Fiscalía en medio. Y eso es más delicado porque eso avanza, eso progresa, eso son investigaciones, eso son papeles, son datos, se van a ir conociendo más datos y se van a tomar decisiones. Y no nos olvidemos que lo que le están pidiendo, lo que le están investigando es un delito grave con pena de cárcel. No estamos hablando de una cuestión menor, no estamos hablando, como ella ha venido hoy a decir, de una paralela, de una discusión con Hacienda de te pago esto, me pagas esto, bueno, pues lo resolvemos, pagamos y lo resolvemos. No es exactamente así. Estamos hablando ya de cuestiones con posibilidad real de consecuencias penales graves. Yo creo que eso le va a costar un poco más, pero creo que, no nos olvidemos, estamos hablando de alguien como Isabel Díaz Ayuso, que está en la cresta de la ola políticamente, las cosas como son, viene de una mayoría absoluta aplastante, es un referente de la derecha más radical española, pero sobre todo de Madrid, es un referente político muy potente que tiene no digo que llegue como a Trump, aquella frase de Trump famosa de estoy en un momento en el que mato a una persona en la Quinta Avenida y subo en votos, no digo que esté en eso, pero es verdad que Ayuso está muy encima de una ola de la derecha española que la tiene muy en palmitas y que es a la que ella se está subiendo para intentar salir de este asunto. Pero yo creo que es un asunto más grave de lo que parece porque conecta directamente con su hermano, que lo vamos a recordar todo el tiempo porque evidentemente se está volviendo a sacar, y conecta directamente con el asunto de forrarse en pandemia, que yo creo que ya no es solo una cuestión de Ayuso, y creo que hay que estoy de acuerdo con Lola, que además si el PSOE cree que esto le va a ayudar a salir de coldo, esto no va de esto. Esto iría, si fuera un país serio y un parlamentarismo serio, iría de hacer la comisión de investigación esa en serio, para analizar en serio los 2.000 y pico millones de euros que nos gastamos, porque no había otra manera, en este tipo de contratos, y para ver quién se forró, aunque fuera legalmente, quién se forró con esos contratos, quién se hizo millonario, porque es que los datos que vemos en el Ayuntamiento de Madrid eran 7 millones de euros. Estos son 2 millones de euros una sola persona. La empresa, lo de Coldo, en la parte legal, solo legalmente la empresa, digamos, el tramado de empresas se llevó 16 millones de euros de beneficio de forma legal. Y Coldo, de forma totalmente ilegal, se llevó unas comisiones. Estamos hablando de muchísimo dinero en pocas semanas. Hoy el Senado ha aprobado a última hora la creación de una comisión de investigación específicamente sobre el caso Coldo. Y, específicamente sobre ese caso, nada más. La ha impulsado el PP en esa Cámara, en la Cámara Alta, es donde tiene mayoría absoluta. Ni siquiera les ha hecho falta ejercerla porque el PSOE ha votado a favor. Si no lo hubiesen hecho, la comisión se habría constituido igual. Porque digo, el PP tiene mayoría absoluta, pero el PSOE ha preferido salir en la foto como los primeros interesados en que se investigue todo, han votado a favor. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Habrá comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo y la habrá con apoyo unánime. 259 síes, pero con algunos matices. Mientras el PP no descarta llamar a Pedro Sánchez, como ha dejado entrever Alicia García, su portavoz. ¿Alguien duda que el presidente del gobierno no conocía las venturas y las desventuras de su gran amigo Koldo? ¿Me va a contestar o va a reservarse para la comisión de investigación en el Senado? El voto afirmativo del PSOE exige ampliar el foco de la comisión, tal y como recordaba Juan Espadas. Investigación que creemos que la ciudadanía necesita y requiere, que se investigue y que se aclaren todos los hechos y se depuren responsabilidades políticas, todas las responsabilidades políticas y toda la investigación, no solo lo que el PP quiera, cuando quiera y como quiera. Más avanzada la comisión del Senado, la propuesta por el PSOE en el Congreso podría contar con el apoyo del PP si hay una condición, que dimita Armengol. Si Francina Armengol renuncia a la presidencia de la Cámara, someterse a lo que esa comisión de investigación pueda determinar. Fuentes del PP confirman que no descartan llamar a nadie para esta comisión, que se pondrá en marcha tras la Semana Santa. Mañana el presidente Pedro Sánchez tiene que contestar en el Congreso a dos preguntas sobre el caso Koldo. La de Feijóo, que es hasta dónde puede llegar la trama de su gobierno y su partido, y la de Abascal, que es por qué no se inhibió en la concesión de millones de euros a la aerolínea con la que se reunía su mujer junto al comisionista del caso Koldo. No sé si os ha llamado la atención hoy, Ejerique, el hecho de que Pedro Sánchez haya esquivado conscientemente el asunto de Ayuso en la sesión de control al gobierno en el Senado. Ha dejado que todos sus ministros que quisieran hablar del asunto lo hicieran, ya fuera en el propio Senado, en los pasillos, en Twitter o donde fuera, pero el presidente no ha entrado en esto. ¿Cómo lo interpretas, Ejerique? Bueno, pues imagino que no quiere entrar en la guerra de las mascarillas, ¿no? Se quiere mantener al margen con un perfil, digamos, más institucional, etcétera, y porque sabe perfectamente, y así lo habrán pactado, que el tema hoy anda solo, ¿no? No hace falta azuzarlo porque evidentemente ha habido una reacción en cadena y sus ministros estaban preparados para salir adelante, ¿no? También el enfrentamiento, bueno, esta pugna, ¿no?, de Díaz Ayuso contra el sanchismo, que viene de muy atrás, ¿no? Hoy ha dicho lo de la Moncloa, que la persigue y tal, pero esto empezó antes de las elecciones o incluso bastante más atrás, ¿no? Ella siempre se ha mostrado en la oposición, ha sido la oposición a Sánchez desde Madrid, ¿no? Yo creo que en ese sentido imagino que el presidente ha querido un poco orillar el tema, pues para no entrar en ese barro, ¿no? Ya que el tema, pues efectivamente ya hoy no se ha hablado casi de otra cosa, ¿no? Evidentemente lo ideal sería que el tema de las mascarillas en política, en las comisiones y en las tribunas se hablara de manera seria, pero también es cierto, y se hablaba de todos los casos, ¿no? Pero también es cierto que yo creo que esto es el caso del novio de Ayuso, noquea bastante la estrategia del Partido Popular. Y ahora la investigación sobre el caso Koldo en el Senado, que creo que además el PSOE evidentemente ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Pues sumarse, porque total iba a ser relevante que se sumara o no, pues así la imagen que da es de querer más transparencia, ¿no? Aunque todos sabemos que al final no perdía nada, ¿no? Por hacerlo. Pero es bastante evidente que noquea un poco esa estrategia del Partido Popular, que había dejado ya la amnistía para entrar de lleno diariamente en el caso Koldo y las mascarillas. Yo creo que la publicación de las comisiones de los 2 millones del novio, del fraude fiscal, etcétera, lo deja el Partido Popular un poco sin argumentos, ¿no? Y hoy en ese sentido también se ha visto a un Pedro Sánchez pues muy seguro, ¿no? Pisando muy fuerte, porque realmente el principal argumento actualmente de la oposición pues ha quedado bastante rebajado, y tendrán que reorientar también esta estrategia en el Partido Popular. Vamos a volver al asunto de la pareja de Ayuso a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, cuando se incorporen los siguientes de Carrusel Deportivo, pero antes hay otros asuntos importantes del día. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, mañana se votan los presupuestos en Cataluña. A esta hora no hay acuerdo con los comunes. Son unos presupuestos cerrados entre Esquerra y el PSC, pero los comunes insisten en que no van a votar a favor, y sin los comunes las cuentas decaen. ¿Ves factible ese escenario? Bastante factible, sí que lo veo factible. Pero, ¿y se puede permitir, el gobierno central, ya te estoy hablando, el gobierno de PSOE y Sumar con los comunes dentro, se puede permitir que Esquerra permítame la expresión, se cabree. Se cabree, voy a decir se encabrone, se cabree, bien, y llegue de esa manera a la negociación de los presupuestos generales del Estado?
Pues es cierto que Esquerra ha intentado la vía de la Moncloa, ha intentado hacer algunas llamadas a Madrid para ver si desbloqueaba la situación por dos vías, o por la vía de que desde Moncloa se convenciera a Yolanda Díaz para que a su vez presionara a los comunes, o por la vía de que se convenciera a ella para que transigiera y pudieran acordar los presupuestos con los comunes, para que transigiera en el principal escollo, que es el tema del Hard Rock Café, de los casinos y el complejo que se quiere hacer en Tarragona. Yo, en fin, creo que tampoco el PSC se puede permitir, el PSOE se puede permitir obligar a ella a hacer nada, porque los resultados que pueda obtener ella en Cataluña son esenciales para el PSC, con lo cual creo que esa vía no es factible, y pedirle el PSOE a Yolanda Díaz que influya en los comunes, pues también me parece bastante poco factible, porque ahora mismo Yolanda Díaz tiene muy pocos incentivos para ayudar a Esquerra Republicana después de que Esquerra le votara que no a la reforma laboral. O sea que todos esos son intentos bastante a la desesperada. Yo creo que no va a haber consecuencias en la relación de Esquerra con el gobierno central y con los socialistas. Difícilmente Esquerra, a lo mejor puede poner las cosas más difíciles para el presupuesto, pero difícilmente va a votar en contra de unos presupuestos generales del Estado. Y por otro lado, también es verdad que Esquerra está esperando, o al menos una parte de Esquerra, entrar en el Ayuntamiento de Barcelona. O sea, aquí se juegan a varias bandas, entonces, bueno, sí, enfado puede haber, pero que les llegue la sangre al río no creo. Lo que sí puede ocurrir es que esto desencadene unas elecciones anticipadas en Cataluña. Bien. Y ahí hoy había todo tipo de especulaciones sobre si serían antes de las europeas y después de las vascas, así que iros preparando por si acaso, porque podemos tener elecciones cada 2 semanas prácticamente. ¿A quién le interesan ahora mismo unas elecciones anticipadas en Cataluña? Pues ahora mismo motivos para Esquerra para adelantarlas tiene, porque pillaría a Junts per Catalunya sin candidato. Ahora mismo Junts per Catalunya, el único candidato posible a las elecciones catalanas que ellos barajan, pues sería Turull, y no llegaría la amnistía para que Turull pudiera ser candidato. Entonces, a partir de ahí, pues ya las especulaciones son otras figuras con menos tirón en el partido. Podría ser Míriam Nogueras, en fin, Josep Rull, otras personas. Pero les pillaría realmente sin candidato. Yo creo que al PSC no le va ni bien ni mal. Incluso cada vez que se habla de mascarillas, aunque no tenga absolutamente nada que ver Salvador Illa en todo ello, pues bueno, ensombrece de alguna forma, ¿no?, aquel periodo, y le puede afectar un poco de manera general en la imagen. Por tanto, bueno, pues si es cuanto antes, pues mejor. Y a Esquerra Republicana pues también le podría ir bien, porque le viene una sequía por delante, porque puede haber incendios este verano, porque Cataluña está seca absolutamente, y porque ahora más o menos las encuestas le dan por delante de Junts. O sea, que contempla las elecciones antes del verano, ¿eh? O antes del verano o para octubre, noviembre. Dios mío. En fin, por cierto, hablando del independentismo catalán, hemos abordado antes las comisiones de investigación sobre la corrupción en la pandemia y las mascarillas y demás, pero esta legislatura, que bueno, ya nos dijeron, ¿no?, que con las limitaciones que tienen para legislar por una cuestión de mayorías, va a ser una legislatura más de investigar que de legislar. Al PSOE se le están complicando las comisiones que pactó con el independentismo en verano a cambio de que Esquerra y Junts hicieran presidente del Congreso a Francina Armengol. Bueno, al PSOE se le están complicando. En la que investigará el espionaje con Pegasus, Esquerra quiere forzar la comparecencia del presidente Pedro Sánchez. ¿Es factible que salga esto, Cue? Bueno, estaba pensando en lo de los presupuestos antes, que es que me he quedado alucinado escuchando a Lola. Es que me estaba aquí comentando con gente. Quiebro que me hace. No, te hago un quiebro porque es que de verdad. Estás haciendo cuentas con el calendario. Estoy haciendo cuentas y mandando mensajes. 12 de mayo. Mandando mensajes con gente porque, sinceramente, tú tienes la información adecuada y te creo. No sé si puede haber elecciones. Me parece que es un suicidio político para un montón de gente. Digo que me parece, desde el punto de vista de
de la política nacional irse ahora a eso. O sea, Sánchez, yo apostaría más por otoño, pero puede pasar. No, pero digo que se carguen el presupuesto. Simplemente ya el primer paso de cargarse el presupuesto, o sea, escapa, no sé, a cualquier... Es verdad que la política catalana tiene una enorme habilidad para escapar a la lógica que aplicamos todos los demás. Pero de verdad, Sánchez hoy ha estado en el Senado presumiendo de estabilidad. El PP ha ido a saco a intentar demostrar que este gobierno se cae. Sánchez ha estado diciendo, no, esto está estabilizado, ha hecho un debate de guante blanco total con la portavoz de Esquerra, todo, vamos a sacar los presupuestos, lo hemos estado hablando con varios ministros, vamos a los presupuestos. Si se caen los presupuestos catalanes, o sea, es que me has dejado desconcertado, porque es que me parece un escenario... Tienen la mañana de mañana. Por eso digo, porque me parece un escenario que es una bola que rompe absolutamente todo lo demás. O sea, no sé, tú dices que a lo mejor no tendría consecuencias. Yo digo, hoy estábamos hablando ahí con varios ministros del gobierno del PSOE, decía, hombre, si Esquerra se queda sin presupuestos, yo no sé... Sí, se verán forzados, pero por lo menos desde luego se lo van a poner muchísimo más difícil. Quiero decir que no encuentro la lógica, no encuentro que gana. Estamos hablando de un partido que ya le tumbó los presupuestos a Sánchez en el 19. Pero ¿quién gana? O sea, quiero decir ¿qué lógica tiene con la línea que está teniendo todo, y en plena pacto de amnistía 3 días después? Es que yo creo que los comunes se han metido en un callejón sin salida, y Esquerra ha negociado mal porque ha negociado primero con el PSC. O sea, aquí, a no ser que el PSC transija y diga, pues esto del jarro café no lo hacemos, pues no sé, se pueden inventar, a no ser que se inventen una cosa muy original, que eso también somos bastante especialistas en hacerlo. Pero ¿te imaginas que en cadena acaba cayendo la legislatura española, o se complica muchísimo porque no se han puesto de acuerdo por el Hard Rock Café y acaba cayendo? Quiero decir que es que realmente, bueno, el aeropuerto de... ¿Te parece tan inverosímil? No, claro, es verdad, teniendo en cuenta la política española es perfectamente verosímil, pero es un poco absurdo. Jeri, que estás por ahí. Sí, estoy por aquí divirtiéndome, la verdad, de oíros. Estoy raro. Aquí disfrutando del Jarro Café y el panorama que se Yo presenta. encantada de recibiros por aquí. Es verdad que Cataluña siempre es una tierra muy creativa y siempre nos da y luego sorpresas. también el hecho de que justamente sean los comunes, ¿no?, con un protagonismo nacional pues bastante más limitado, quien tenga ahora mismo en su mano prácticamente los presupuestos catalanes, y por ende, ¿no? Como es un dominó la todo, la política española. La política, ¿no? Jessica Albiac, que por cierto fue compañera mía de clase, ¿Qué me dices? periodista, sí. Tiene ahora mismo prácticamente... ¿Te pasaba los apuntes o no? Pues no me acuerdo, seguramente me los pasaría, pero que tiene ahora mismo en su mano, ¿no?, la estabilidad. Pero sí, como decía Cue, ¿no?, hemos visto hoy un presidente de gobierno súper orgulloso de que se encarrila por fin la legislatura, que esto va para largo, y en la letra pequeña, ¿no?, pues hay otros condicionantes que nos esperaban. En fin, decía que al gobierno se le está complicando el tema de las comisiones, una por esa de Pegasus, en la que Esquerra quiere llevar al presidente del gobierno, y otra, y esta es la más delicada, esta ha pasado absolutamente desapercibida en verano, pero me parece a mí particularmente la más delicada, que es la comisión en la que se va a buscar toda la verdad, con lo que sea eso, de los atentados de las Ramblas y Cambrils en el verano del 17 en Barcelona. La comisión que dice que va a buscar toda la verdad de unos atentados que ya tienen sentencia, la verdad ya está, la verdad judicial ya existe. El PSOE aceptó crear esa comisión, a pesar de que ellos saben que eso no va a ser más que un chapoteo en las teorías conspiranoicas del independentismo más radical, en una comisión en la que se va a pasear por el suelo el nombre del CNI, que no va a poder defenderse en esa comisión. Pues el PSOE aceptó esto. Aceptó una comisión creada por gente que considera que el imán Sati puede que no esté muerto, a pesar de que hay ADN en los restos humanos del chalet de Alcanar. Hay gente en el independentismo catalán que a día de hoy sigue sosteniendo que ese ADN lo cogieron de una oreja y que se puede vivir sin oreja y que Sati, el imán, puede estar vivo por ahí. Es que esta gente es la que defiende que hay que buscar toda la verdad de los atentados. Bueno, pues hoy se tenía que haber fijado el calendario de las sesiones de esta comisión de investigación, y no ha sido posible. No ha sido posible porque no hay un acuerdo sobre qué hay que investigar, a quién hay que llamar, cómo hay que, montar esta comisión, y lo retrasan a la semana que viene. No sé, Lola, hasta qué punto el PSOE midió bien aceptando esta comisión sobre la verdad de los atentados. Bueno, yo creo que fue una de esas cosas que pensaron,
pelota para adelante y ya veremos cómo lo hacemos. Pon lo que llegue. dice y luego ya veremos. y ya hablaremos. Porque esta es una de las cosas que, además ahora coincidiendo con el 11M, es que me parece terrible. De las cosas que desde La Vanguardia hicimos montones de páginas explicando la verdad, y la verdad no tiene nada que ver con estas teorías conspirativas, porque además el independentismo, una parte del independentismo, pone en duda la versión de sus propios Mossos d'Esquadra, o sea, de su propia policía, que cuando ellos estaban en el gobierno de la Generalitat. Es decir, los Mossos d'Esquadra colaboraron magníficamente bien con el CNI y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en aquel momento. No hubo ningún problema en la investigación, en la resolución de aquellos atentados, y quedaron clarísimos, y efectivamente también hay una sentencia que lo acredita. Pero bueno, se construyeron unas teorías a partir. Las teorías conspirativas, lo comentábamos el otro día con Cue, siempre se construyen a partir de una verdad, de una parte de verdad, ¿no? Y a partir de ahí se van haciendo. Y en este caso fue que el imán había sido un confidente del CNI. Y bueno, a partir de ahí pues se hicieron toda una serie de teorías y vamos, absolutamente absurdas, que se pusieron sobre la mesa por parte de Junts cuando se pactó esto. Yo creo que las dos cosas que el PSOE transigió y que son más terroríficas no son la amnistía ni nada de esto, sino que son lo de la introducción del lawfare, la palabra lawfare en el pacto político, afortunadamente no en la ley, como querían los independentistas. Querían que estuviera eso en la ley de amnistía, y afortunadamente solamente está en un pacto político. Lo del lawfare y lo de esta comisión. No. El lawfare, es verdad que tú puedes discutir las actuaciones judiciales, puedes intentar cambiar el funcionamiento de la justicia, pero poner expresamente por parte de un partido que gobierna en España, dar por supuesta la existencia de actos de prevaricación por parte de la justicia, en fin, no es precisamente muy estético. La verdad que ese pacto político, ahora visto con un poco de tiempo, ¿no? Un poco, pero se evidencia la necesidad que había, ¿no? Porque efectivamente en ese pacto político el Partido Socialista transigió con algunas cosas que todos sabemos que no eran ni muchísimo menos de su agrado. De hecho, no sé si os acordáis, la manera en la que definía el lawfare y las comisiones era realmente, había que hacer un análisis gramatical, porque era muy difícil de entender, porque quería contentar a Junts, pero no quería desbarrar, y al final generó mucha más confusión. Sí, no se entendía nada. No se entendía nada porque no sabían realmente a qué se estaban, o sea, no sabíamos a qué se estaban comprometiendo, y por lo que vemos hoy, pues a lo mejor ellos tampoco, ¿no? Yo creo o se que comprometieron así, a ¿no? algo que no les gustaba en absoluto, ¿no? Entonces, claro, una cosa es en el mes de julio, el año pasado, ¿no? En el 2023, a punto de cerrar una investidura, decir que sí a todo, como sea, ¿no? Porque total, son comisiones de investigación, pero claro, luego efectivamente hay que hacerlas, y por lo que sabemos de Junts, no es un partido que deje pasar las cosas alegremente o de gratis, ¿no? Evidentemente les van a sacar la factura. Seguimos, hora 25. Y se incorporan a hora 25 los oyentes que han estado escuchando en Carrusel Deportivo como el Barça se mete en cuartos de la Champions. Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aimar Bretos, el mejor Barça que hemos visto de la temporada. 3-1 le ha ganado al Nápoles en una muy buena primera media hora de partido. Luego el Nápoles estuvo mejor en el tramo final de la primera mitad, pero el Barça ha sido también claramente superior en la segunda parte. Así que en el cómputo global, el Barça se mete por un 4-2 en global de la eliminatoria y se mete 4 años después en los cuartos de final. Lo que no sabemos es si Xavi seguirá manteniendo la frase de me voy el 30 de junio o si ahora lo pensará de nuevo. Y mañana recordamos, Aimar, luego lo trataremos también en el larguero, sí. Mañana a las 9 en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Inter de Milán. El Atlético perdió en la ida 0-1, tiene que remontar mañana en Madrid. Hasta ahora, Carreño. Adiós, Aimar.
La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Pues a pesar de que van a subir las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, seguimos recomendando para mañana a primeras horas, también si volvéis tarde a casa, ropa de abrigo de invierno, porque aunque menos, va a hacer frío igualmente durante las horas nocturnas y al empezar la mañana. Después, centro de la jornada, con el sol que va a hacer en todo el país, apenas veremos nubes, un día más, temperaturas subiendo rápidamente y más que hoy, de manera que tendremos máximas alrededor de los 20 grados en la mayor parte del país, de los 25 tanto en Canarias como en el Valle del Guadalquivir. Una situación, la de temperaturas más altas, que tendrá continuidad los próximos días. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Y para los oyentes que se acaben de incorporar, vamos a actualizar lo que sabemos acerca de la noticia de esta noche. Están contando el diario.es y el diario El País también, cómo el ahora novio de Isabel Díaz Ayuso cobró comisiones por contratos de mascarillas en lo peor de la pandemia. El diario.es lo cifra en 2 millones de euros. En 2020, el ahora novio de Isabel Díaz Ayuso, entonces no lo era, ingresó 1.973.000 euros. 1.973.000 euros por intermediar para la empresa española FCS, que es una empresa que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas, pero que en la pandemia encontró otro mercado, el del material sanitario. Y el ingreso de ese dinero, esa comisión, está en el origen de la denuncia por fraude fiscal que ha presentado la Fiscalía contra el ahora sí novio de la presidenta madrileña. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches, sí, porque con las facturas falsas el novio de Ayuso trató de camuflar las 2 comisiones millonarias que cobró por mediar entre 2 proveedores de mascarillas. En concreto, intermedió para la empresa española FCS, que vendió a otra empresa gallega material sanitario por 42 millones. De esos 42 millones, el 4,5% se lo llevó el hoy novio de Ayuso, que tenía firmado un contrato de intermediación con esta compañía FCS en enero de 2020, antes de que fuera pareja de la presidenta madrileña. Así factura esos 2 millones por mediar entre una empresa catalana y otra gallega. Hacienda, de hecho, describe a la empresa de la pareja de Díaz Ayuso como un mero intermediario que se limitará a poner en contacto las 2 partes que vayan a formalizar la compraventa. Pero lo que persigue la Fiscalía no es eso, sino la ingeniería contable que utilizó para ahorrarse los impuestos de esas operaciones. El fraude estimado por Hacienda suma 350.000 euros. Lo cometió en los años 2021 y 2022, cuando presentó las declaraciones de sus empresas sobre el impuesto de sociedades. Ahí sí ya, cuando era pareja de la presidenta madrileña. Las alertas saltaron en Hacienda porque, pese a que había aumentado, multiplicado por 6 la facturación de su empresa, acaba declarando menos beneficios. Ahí empieza la investigación que ha destapado la red de facturas falsas para simular que tenía menos beneficios y pagar así menos impuestos. Hay que insistir en que lo que persigue la Fiscalía no son las comisiones que cobró este señor, esos son casi 2 millones de euros, sino los chanchullos contables que hizo después, supuestamente, para pagar menos impuestos. Desde el gobierno madrileño lo único que dicen sobre la comisión esa millonaria es que la empresa que le pagó la comisión al hoy novio de la presidenta era contratista del gobierno central. Es como no decir nada. Es la estrategia de balones fuera que ha seguido hoy Isabel Díaz Ayuso a lo largo de todo el día. Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda, y en todo caso esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Era algo que me esperaba, porque desde hace 5 años todos los días tengo algo similar. Y esta noche en Hora 25 hemos hablado con la ministra de Sanidad, Mónica García, que insiste en que Ayuso aún tiene mucho que responder, sobre todo por, dice la ministra, por el piso que comparte Isabel Díaz Ayuso con su novio. Un piso que su novio se compró una vez ya estaba siendo investigado por la agencia tributaria por ese supuesto fraude. La señora Ayuso, que ha sido tan crítica, ¿no?, y que siempre sale como de una manera victimizada, que está viviendo en una casa que está pagada con el dinero de esas mordidas, de esas comisiones, y de un señor que además no es que se haya hecho un fraude fiscal, es que ha hecho un delito fiscal. Y casualmente, nuevamente, en el entorno de la señora Ayuso, ¿no? Bueno, pues parece ser que qué mala suerte que tiene la señora Ayuso, oye, que es que siempre hay un hermano, un novio y alguien que está relacionado con mordidas relacionadas con las comisiones en sanidad. Mordidas, no sé, porque de momento esta comisión, la que cobró el ahora novio Ayuso, no se ha demostrado ni parece que sea ilegal en ningún punto, pero ya es casualidad, Ejerique, la conjunción de comisionistas en el entorno de la presidenta. Bueno, es que digamos que el historial familiar empieza con un padre, ¿no? El padre de Díaz Ayuso.
que recibe un aval de una empresa semipública, Valmadrid, de 400.000 euros, que se le concede con numerosas, o sea, sin habérselo tenido que conceder, porque ni siquiera presentó un aval él a la altura de esos 400.000 euros, dejó la deuda sin pagar. La propia Díaz Ayuso reconoció que intermedió con un correo para interesarse por esa deuda. Luego su padre le hace una donación de un piso para que no sea subastado por la deuda que tiene. O sea, un poco el historial empieza ahí. Luego el caso de las mascarillas del hermano, que fue una operación que salió muy cara para los madrileños porque costó 1,5 millones, 1 millón era de comisiones y medio era para mascarillas, o sea, una comisión estratosférica de la cual el hermano se lleva más de 230.000 euros. Y es cierto que no hay ningún delito, pero bueno, otra vez más la responsabilidad ética o política, ¿no? Hizo un negocio con la Comunidad de Madrid, se llevó ese dinero el hermano de la persona que dirigía en ese momento la Comunidad de Madrid, que la sigue dirigiendo, ¿no? Y ahora, pues este caso en el que hay que distinguir la parte que no afecta a la presidenta, que es que su novio pues hiciera negocios que de momento se consideran legales, ¿no? Aunque hoy nos pueda parecer discutible si ganar 2 millones de euros por poner en contacto a 2 empresas con videoconferencias y una visita a Nueva York es lícito, ¿no?, en plena pandemia, pero la parte de la que yo creo que Díaz Ayuso no se puede escapar es que está conviviendo en un piso pagado por esa persona que ha supuestamente defraudado a Hacienda y que está acusada de 3 delitos que no son ninguna tontería, y que además siendo ella la gestora y recaudadora de los impuestos de los madrileños, ¿no? Si no tiene nada que ver eso con que tu pareja esté siendo haya sido denunciada, ¿no?, por la Fiscalía por escamotear dinero público con el que luego tú gestionas tu comunidad y haces hospitales o haces escuelas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso no aguanta un asalto ético, vamos, y en ese sentido lo mínimo que tendría que hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid es dar explicaciones, no lo que ha hecho hoy, que ha sido decir que todos van contra ella, sino dar explicaciones de si lo sabía, cuando habló del tema por primera vez, cuando le informó él de que estaba siendo investigado por Hacienda, porque él fue investigado por Hacienda en 2022, Hacienda ya le informó a él de esto, porque en el 2021, siendo pareja ya de él seguía haciendo estas prácticas si ella estaba al tanto, ¿no? Es decir, lo que le pediríamos pues a la mujer de Pedro Sánchez, o lo que le pedimos al marido y a de la infanta Cristina, quiero decir que las relaciones personales, lo que hacen tus padres o tus hijos o tus hermanos no tiene que ver con lo que haces tú, no se te puede pedir a ti una responsabilidad, pero a menos que eso sí que afecte a la vida pública y al dinero público, y en este caso es bastante evidente que afecta. Cue y Lola García. Sí, es que no nos olvidemos que el mundo de la intermediación en cuestiones sanitarias es el mundo de la familia Ayuso. Es su mundo, es a lo que se dedicaba el padre, se dedicó toda la vida al padre, y efectivamente con esa deuda que dejó, que contaba ahora Ejerique, es a lo que se ha dedicado toda la vida el hermano, y es a lo que se ha dedicado toda la vida, o similar, digamos, el mundo de la sanidad, y Quirón y demás, a lo que se ha dedicado toda la vida el actual novio, que si se lo presentó el hermano, pues es presumible que es porque viene de ese mundo y se conocerán de ese mundo. Es el mundo que rodea a Ayuso. Y eso es perfectamente legítimo, obviamente cada uno tiene el mundo que tiene. Pero lo que digo es, precisamente porque Ayuso sabe eso, y Ayuso es la principal gestora de la sanidad de Madrid, es que no es menor, es que es la principal en el mundo de la sanidad, que es fundamentalmente es uno de los mundos donde la intervención, donde más importa en todos, el mayor cliente es la Comunidad de Madrid, evidentemente, que es el que paga todo y es el que hace las grandes inversiones y con el que se hacen los grandes negocios de la sanidad privada, pasándose, digamos, haciendo servicios para la Comunidad de Madrid o vendiéndole a la Comunidad de Madrid, como en el caso del hermano. Pues precisamente por eso lo lógico sería que tuviera un cuidado exquisito. Y con el hermano ya se dijo, bueno, es que ella no sabía, bueno, pues es que tenía que saber. Es que tu hermano te tiene que decir, oye, es que voy a contratar, como decía Raquel, he conseguido un contrato de 1,5 millones de euros y nos vamos a llevar 1 millón. 1 millón, ojo, no se lo llevó cualquiera, él se llevó 250.000, pero los otros 750.000 se le llevó uno de los mejores amigos de Ayuso y de su hermano de la infancia, del pueblo de Sotillo de Ladrada, que es donde se han criado los veranos y los fines de semana, que es el pueblo de los Ayuso, digamos. En ese el que se llevó el millón, el resto del dinero se lo llevó un empresario que es de allí, que son amigos de la infancia.
O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y ahora, pues ahora efectivamente, si la pareja, y Ayuso lo sabe, hace bastante tiempo que Hacienda le está investigando, que están haciendo este proceso, que sabe que hay lío, hombre, ya está tardando, creo yo, la pareja en regularizar su situación inmediatamente, es decir, reconocer el error, pedir perdón, que la propia Ayuso diga sí. Yo no me responsabilizo porque es mi pareja, podría decir, porque es mi pareja, pero a mi pareja ha cometido un error importante con un dinero que no le correspondía. Oiga, ya, de hecho, lo saben hace meses. Lo increíble es que hayan pensado, yo no entiendo muy bien cuál era el cálculo político, porque Ayuso de política sabe, y hace meses que sabe que esto estaba encima de la mesa, que pensaban que no iba a salir. Nos explicaba antes Miguel Ángel Campos que esto ya no se salda con la regularización express, que los plazos están no es tan fácil, que no tiene vuelta atrás. No, que por eso digo que esto ya va a los tribunales sí o sí. Pero que en cualquier caso podías haber hecho en algún momento sabiendo que eres la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, digo yo, ¿no? Lola García. Sí, a ver, yo creo que el principal problema del Partido Popular es el discurso que ha hecho en estas últimas semanas, ¿no? Con respecto al caso Koldo. Porque, claro, está atrapado en estos momentos. Podría salir perfectamente el Partido Popular a decir esto es la pareja ha hecho presuntamente una serie de cosas que no tenía que haber hecho, pero eso no significa que ella estuviera al tanto de todo lo que pasaba y tal. Te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero puedes intentar acotarlo y hacer ese discurso. Claro, el Partido Popular en las últimas semanas lo que ha hecho es decirle a Sánchez que Sánchez ya sabía, sabía todos los movimientos prácticamente de Ábalos y de Koldo y que por tanto es el responsable. Y lo que ha hecho en las últimas semanas es intentar ligar el rescate de una compañía aérea por parte del Estado con el hecho de que su mujer conociera a una persona de esta compañía aérea. Claro, si has hecho eso, el discurso se te desmonta con este caso. No es tanto la progresión que se pueda tener en el sentido de que le puede afectar jurídicamente a la presidenta de la comunidad, porque, a ver, efectivamente había el caso de Abalmadrid, pero la Fiscalía lo archivó. Supongo que debía ser una Fiscalía conservadora a ojos de Díaz Ayuso. Había el caso del hermano. En el caso del hermano, yo creo que el principal morbo del caso del hermano es que le investiga su propio partido, más que porque después las pruebas tampoco llevaron a ningún sitio. La Fiscalía Europea, la Fiscalía Española consideró que no había pruebas suficientes para continuar la investigación. Es decir, no creo que a ella le vaya a afectar jurídicamente. Lo que pasa es que el discurso que ha hecho el Partido Popular se le desmonta, y a ella también en su carrera política. Yo creo que esto hoy se le notaba en sus declaraciones. No era la misma Ayuso que en otras ocasiones, es decir, el victimismo no iba acompañado de una cierta, ¿no?, de esa fuerza, esa arrogancia que suele tener. Se le notaba tocada en un tema que es muy personal, ¿no?, y que es difícil de justificar. Bueno, todo apunta a que esta legislatura sí habrá por fin una ley que cubra las necesidades de los enfermos de ELA. A todos los partidos les han entrado ahora las prisas por aprobarla, después de que la legislatura pasada la proposición de ley sobre la ELA quedara encallada en el Congreso, quedó asfixiada en la tramitación, una tramitación sin fin, porque PSOE y Unidas Podemos se dedicaron a pedir una prórroga y otra prórroga y otra prórroga, así hasta 48, que es exactamente lo que se hace cuando uno no quiere sacar adelante una ley, por lo que sea. Eso se hizo en la legislatura pasada, finalmente con la convocatoria de elecciones la ley decayó. Ahora, hoy, PSOE y Sumar han presentado a enfermos de otras patologías, como el Parkinson, y la han presentado justo el mismo día en que se ha votado admitir a trámite la ley propuesta por el PP. Así que leyes ELA por todas partes ahora. Si no hay sorpresas, saldrá adelante por unanimidad. Mariela Lurido, buenas noches. Buenas noches. La bronca de hace 20 días de Juan Carlos Unzué ha surtido efecto. En un momento de máxima crispación política, por unanimidad se ha aprobado empezar a tramitar la ley de ELA. En el Congreso se ha hablado esta tarde de consenso, de tender la mano, de trabajar para mejorarla y de que les han fallado a los enfermos. Esther Muñoz es la diputada del PP que subió a la tribuna a defender la ley. Que llega tarde. No subo con orgullo, subo avergonzada, con vergüenza de clase política, pero también lo hago con responsabilidad. Ya no contamos, señorías,
con el beneficio de la duda. Yo al menos no espero una palmadita en la espalda cuando esta ley salga, porque hay mucha gente que ha muerto esperando a que hagamos nuestro trabajo. Hace 2 años el Congreso ya aprobó también por unanimidad una norma similar de Ciudadanos que PSOE y Podemos bloquearon casi 50 veces. Hoy la socialista Carmen Martínez pidió disculpas. Debemos reconocer que no siempre hemos estado a la altura y que en más ocasiones de las que nos gustaría hemos llegado tarde. Por eso vuelvo a pedir públicamente disculpas en mi nombre, en el de mi grupo y desde la política por todas esas veces que nuestros tiempos no han sido suficientemente ágiles y las necesidades de los enfermos y sus familias suficientemente atendidas. La norma del PP pide para los enfermos el reconocimiento de la dependencia desde el momento del diagnóstico y el estatus de consumidores vulnerables. El PSOE ha registrado hoy su propia ley porque quiere ampliarla a otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. También hoy el Gobierno ha anunciado medidas para la atención urgente de los enfermos de ELA. Le honra a la izquierda ese reconocimiento de que no han estado a la altura en este tema, después de haber bloqueado, insisto, de casi 50 prórrogas la legislatura pasada. No sabía que habían sido eso, 48 prórrogas. 48. La verdad es que da escalofríos y todo pensarlo. Yo creo que ha tenido mucho que ver la intervención de Unzué el otro día. Yo creo que les dejó absolutamente avergonzados cuando les afeó que solamente había 5 diputados cuando él fue a exponer y varios enfermos de ELA fueron a exponer su situación, ¿no? Y creo que ese ha sido el revulsivo que ha provocado que finalmente se pusieran las pilas. Pero es muy descorazonador ver cómo este tipo de cosas que, claro, como afectan a menos gente o son menos visibles, pues sus señorías no las tienen en sus oraciones, ¿no? Y es especialmente dramático porque es que lo que no les sobra precisamente a los enfermos de ELA es tiempo. O sea que las prórrogas en este caso son vamos, es que es terrible. Sí, son hasta crueles. Jerica y Cue, tengo un minuto para cada uno. Bueno, bienvenidos sean los remedios, ¿no? De los errores, menos mal, porque además este caso es un caso similar al de la eliminación de la palabra disminuidos de la Constitución. ¿Quién puede estar en contra de que unas personas que cuando les dan uno de los peores diagnósticos saben que les queda poco tiempo y de mala calidad, ¿no? Evidentemente, si un gobierno o un parlamento tiene que estar del lado de alguien, es justamente de esas personas. Así que hoy se ha remediado un error casi imperdonable, pero como lo han remediado, yo creo que lo vamos a perdonar. Y luego la importancia, ¿no?, de los discursos y la honestidad con la que Unzué habló y que ha hecho que un tema que llevaba aparcado demasiado tiempo pues se revitalice, ¿no? Y en ese sentido los líderes, las personas carismáticas también hacen avanzar la política, aunque no estén dentro de los parlamentos. Carlos. Absolutamente, es que tienen esa capacidad, como lo hemos visto, y el Congreso, que es ese lugar sagrado donde han pasado tantas cosas, desde Pilar Manjón hasta grandes discursos que hemos visto que cambiaron realmente la percepción y que nadie se ha olvidado, y que yo creo que lo que pasa con Unzué es que además también en el mundo de las redes sociales fue absolutamente viral, lo vio muchísima gente, tuvo una repercusión fortísima y bueno, la política funciona siempre por incentivos y por la capacidad de movilizar a la gente. Los políticos, cuando tienen una movilización enfrente, cambian de opinión o hacen lo que estaban remoloneando, aceleran porque hay una demanda social fortísima, y Unzué consiguió esa demanda, consiguió activar esa demanda social que existe, pero que es un número limitado de personas, consiguió que engancharan con esa demanda social millones de personas que le escucharon el otro día. Fue absolutamente viral. No creo que haya muchísima gente que nos esté escuchando que no lo haya visto. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Políticos y tecnócratas. Los partidos centrales de nuestro sistema viven momentos políticos distintos. Núñez Feijóo ha anunciado la constitución de una especie de gobierno en la sombra con los 11 presidentes autonómicos de que dispone el Partido Popular, más un vicepresidente y el presidente de Ceuta. No es exactamente el shadow cabinet del que suelen disponer algunos partidos en la oposición, como en Gran Bretaña, pero tiene un aire y tiene lógica. Son personas reconocidas en sus respectivos territorios donde hacen política, aunque en algunos casos sea de aquella manera. A Pedro Sánchez no le han salido bien en este sentido los últimos cambios de gobierno.
Hay muchos ministros semidesconocidos para la población que se dedican esencialmente a administrar sus departamentos. Hacen más tecnocracia que política. Nadia Calviño es un ejemplo de alguien que entró como una excelente técnica y sin abandonar esa cualidad aprendió a hacer política. Díganme de repente el nombre del ministro de Economía, o el de Memoria Democrática, o el de la Juventud. ¿Qué opinan ellos, por ejemplo, de la ley de amnistía? ¿Y del gran bulo mediático y político del 11M? ¿O del desarrollo de las guerras de Gaza y Ucrania? Debilita al gobierno que los únicos que hacen política general, con alguna excepción notable, sean el presidente y las vicepresidentas. Punto y 25. Dicen que en el corazón yo llevo un mar de corales. Bueno, Manu Carreño, entonces ahora que el Barça empieza a mostrarse firme en Europa, Xavi, ¿tú crees que va a mantener su palabra de que se va a final de temporada o no? Mira, Aimar, en un club donde lo que reina por encima de todo es el desgobierno y el despelote, cualquier cosa puede ocurrir. Yo creo que Xavi no debió haberse precipitado. Él creía que con ese anuncio la decisión era irreversible, pero ahora mismo le acaban de preguntar. Yo creo que Xavi se deja querer. Sí. Y le han preguntado también a Juste, al vicepresidente deportivo del Barça. Ahora mismo le acaban de preguntar y ha dicho: a mí me gusta mucho Xavi. La pregunta ha sido directa: ¿te gustaría que siguiese Xavi? Y el vicepresidente ha dicho: a mí me gusta mucho Xavi Hernández. Así que nada, hablaremos de la victoria del Barça, que es lo más importante, del futuro de Xavi, y vamos a estar también en Villarreal, donde mañana, jueves, juega el Olympique de Marsella, con los ultras tan peligrosos del Olympique, y van a cerrar 3 colegios y 3 guarderías porque llegan los ultras del Olympique. ¿A dónde hemos llegado? Qué salvajada. Para que estén tranquilos los ultras del Olympique de Marsella. Te escuchamos ahora, Manu. Adiós, chao. Se convirtieron en roca. Lola García, ¿cuál es tu apuesta? ¿Xavi se queda? ¿Se va? Yo creo que quiere quedarse. Otra cosa es que luego le dejen, pero yo creo que ahora quiere quedarse. ¿Cue? No, ni idea. Yo de clubes rivales no me encargo. Mójate. Ejerique. Lo que peor les vaya. Yo creo que tengo mejor información de esto que de los presupuestos de gobierno. Es la fuente. Exacto. ¿Tienes buena info sobre esto, Lola? Sí, mejor que de los presupuestos. Sí, ya pero una altísima fuente, como se decía con el PP. Hombre, muy alto no es, pero... Pues ya sabemos quién es, Lola. O sea, que Xavi, vamos. Entonces, que se quede para el larguero. Lola, te quedas, pero te pagamos una colaboración, ¿eh? O sea, cuenta como la misma. Lola García, gracias. Venga, gracias Carlos a vosotros. Cue, un beso. Hasta pronto. Raquel Ejerique, un abrazo. Adiós. Descansen, hasta mañana. Adiós. Que dejó de darme besos, se convirtieron en roca, que se posan con el peso del más puro y Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.